Buenos días, doctora. Somos el subgrupo 4, integrado por Lenín Borja, Brisa Delgado, Emily Valverde y Nina Villacreces, y mi persona, Eduardo Bedón. El tema del día de hoy que vamos a exponer está titulado como extracción líquido-líquido. Entre los puntos a tratar dentro de la exposición se tiene como primer punto los fundamentos de la técnica, en segundo variables de intervención, tercero etapas de funcionamiento, cuarto los componentes y cinco un caso práctico, caso de aplicación. Como extracción líquido-líquido se tiene que es la técnica más utilizada para la extracción de analitos de muestras acuosas. Para el fundamento de esta técnica se basa principalmente en la distribución o reparto de la muestra entre dos fases inmisibles, en las cuales el analito y la matriz tienen solubilidades diferentes. En la mayoría de los casos, una de las fases es un medio acuoso y la otra un disolvente orgánico. Es por esto que también se lo conoce frecuentemente como una extracción con disolventes orgánicos o simplemente extracción con disolventes. Esta técnica permite llevar a cabo extracciones rápidas y generalmente aplicables tanto en la separación de trazas como de macrocomponentes. Entre sus aplicaciones se centra fundamentalmente en tres puntos. El primero, la separación de un analito o un grupo de compuestos de interés. Por ejemplo, cuando se da la separación de un ion metálico mediante alguna reacción de complejación o separación de una mezcla compleja de compuestos orgánicos. Como segundo tenemos la separación de interferencias presentes en la matriz. Esto quiere decir que actúa como una etapa de limpieza que se realiza en muchos métodos analíticos. Y por último tenemos la preconcentración de un analito antes de su medida, ya que esto ayuda a aumentar la sensibilidad. La selectividad y eficacia del proceso de extracción depende mucho en la selección de los disolventes imisibles. Cuando se utiliza una fase acuosa y un disolvente orgánico, los analitos más hidrofílicos quedarán preferentemente en la fase acuosa y los que son más hidrofóbicos pasarán al disolvente orgánico. Gracias. A continuación, compañero. Voy a hablarles sobre las variables de intervención. Los principales factores que afectan a la extracción son la composición de la alimentación, su temperatura, presión y velocidad de flujo. Como segundo punto tenemos el grado deseado de separación. Eso quiere decir que tenemos que elegir la técnica adecuada para conseguir el grado de separación deseado. Como tercer punto tenemos la elección del disolvente. Eso quiere decir que la polaridad de un disolvente depende de muchos factores. Pueden definirse como su capacidad para solventar o estabilizar las cargas. También tenemos las temperaturas de operación, que también se lo conoce como temperatura de funcionamiento, que eso funciona con un dispositivo eléctrico o mecánico. También tenemos la presión, que afecta el coeficiente de la actividad, por tanto el equilibrio del líquido-líquido. También tenemos la formación de emulsiones y espumas. Una emulsión es la suspensión coloidal de un líquido. También tenemos la eficiencia del proceso de separación líquido-líquido, que depende de diversos factores como lo son el tipo de contacto, que configura el flujo de entrada y salida que permitirá una mayor o menor eficiencia. También tenemos los reactivos involucrados, que se deben tomar en cuenta las propiedades como la miscibilidad y solubilidad entre sustancias. También podemos llegar a encontrar el tipo de equipo, que es el contacto que ofrece, que debe presentar la mejor transferencia de masas. A continuación, mi compañera. Bueno, continuando con el tema, yo les voy a hablar sobre las etapas de funcionamiento. Dentro de estas etapas vamos a encontrar 6 pasos, los cuales van a ser la preparación del material, la adición de las fases, la agitación de la mezcla, la separación de las fases, el secado de la fase orgánica y por último la filtración y la eliminación del solvente. Siguiente diapositiva. Bueno, para empezar, como mencioné, tenemos la preparación del material. La extracción en sí se va a realizar en un embudo de decantación. Este debe de estar provisto de un tapón y de una llave. Se debe colocar el embudo de decantación sobre un aro metálico unido a un soporte. Antes de realizar la adición de cualquier disolución al embudo, se tiene que comprobar que la llave esté cerrada. Para facilitar la adición, se utiliza un embudo cónico y siempre es conveniente colocar un vaso de precipitados grande debajo del embudo.
Luego tenemos la adición de las fases. Utilizando un embudo cónico, como mencioné anteriormente, se debe verter el embudo de decantación, la disolución que se va a extraer y seguidamente el disolvente extractor. No se debe de llenar el embudo más de 3/4 partes de su volumen y ni tampoco se deben introducir disoluciones calientes. Siguiente diapositiva. Luego tenemos la agitación de la mezcla. En esta se tiene que tapar el embudo, se lo toma firmemente con ambas manos, donde una mano va a estar sujetando la llave y la otra el tapón. Se va a proceder a colocar el embudo en una posición horizontal y se agita suavemente con movimientos circulares. Por último, se va a cerrar la llave de nuevo y se repite esta operación de agitar y abrir la llave durante varias veces. La separación de las fases, en esta se debe de apoyar el embudo sobre el aro, se quita el tapón y se tiene que esperar hasta que las fases se separen por completo o hasta que se observe claramente la línea de separación. La fase inferior se saca del embudo abriendo la llave y se va a recoger en un Erlenmeyer. Al principio de la separación, la llave se tiene que abrir completamente y a medida que el volumen de la fase inferior se va disminuyendo, se va a cerrar gradualmente la llave hasta que la línea de separación de las fases se aproxime a esta. La fase superior, por otro lado, se va a vertir por la boca del embudo a otro Erlenmeyer, evitando así que se impurifique con los restos de la fase inferior que se hayan quedado en la llave o en el vástago. Una nota importante es de que no se debe desechar ninguna de las fases hasta que no se haya cerciorado la naturaleza de estas. Siguiente diapositiva. Luego tenemos el secado de la fase orgánica. El conjunto de las fases orgánicas que se hayan recogido en las diferentes extracciones se va a lavar con una disolución saturada de cloruro de sodio, que va a retener el agua de la fase orgánica con el fin de incrementar la solvatación de la sal. A continuación se van a eliminar las trazas de agua utilizando un agente desecante inerte, que generalmente va a ser sulfato de sodio o de magnesio anhidros. Se añade a la fase orgánica una cantidad de secante proporcional a la cantidad de disolvente suficiente para cubrir el fondo del Erlenmeyer. Se agita ligeramente alrededor de su posición vertical y se va a dejar en reposo hasta que la turbidez inicial desaparezca y la disolución esté completamente transparente. Por último, tenemos la filtración y la eliminación del disolvente. El agente desecante hidratado se va a filtrar por gravedad sobre un matraz, utilizando un embudo cónico y un filtro de pliegues o también puede ser una placa filtrante. El Erlenmeyer, el agente desecante y el filtro se van a lavar con el mismo disolvente para así poder evitar pérdidas del producto. El disolvente también se va a eliminar a presión reducida en el rotovapor para que así se puedan aislar el compuesto extraído que posteriormente va a ser purificado. Gracias. A continuación, mi compañero. Vamos a encontrar los componentes, que este se separa una mezcla de dos componentes que vamos a encontrar el naftaleno y el ácido benzoico. También encontramos materiales utilizables que son el agua, disolución acuosa saturada de cloruro de sodio, disolución acuosa ácida, disoluciones acuosas básicas, disoluciones acuosas de bisulfito de sodio, entre otras. También encontramos el tipo de compuesto en la que vamos a encontrar a dos componentes que se trata con una disolución acuosa de ácido, una disolución acuosa de hidróxido de sodio, de modo que el ácido benzoico reacciona generando benzoato de sodio, que pasa a la fase acuosa. Se van a separar las dos fases por medio de decantación, de modo que vamos a obtener por separado una fase orgánica que contiene el naftaleno y una fase acuosa que contiene el ácido benzoico en forma de benzoato de sodio. Esto se enfría en un baño de hielo para que se produzca la precipitación del ácido benzoico y se filtre al vacío. También encontramos las muestras factibles de analizar, que son el éter dietílico, benceno, tolueno, acetato de etilo, bisulfato de sodio, cloruro de sodio, ácido acético y la cafeína. Encontramos que esta técnica se basa en un reparto de compuestos deseados y de las impurezas entre el medio orgánico y el medio acuoso. Para este proceso de extracción, para que esto sea efectivo, es importante que el coeficiente de reparto tenga un valor elevado, de modo que así asegura una mayor extracción del compuesto deseado en el medio orgánico. Además, tenemos que generalmente se realizan 2 o 3 extracciones
con la parte proporcional del disolvente orgánico, ya que así optimizamos la extracción del compuesto deseado. A continuación, mi compañero. Buenas, ahorita vamos a hablar un poco sobre un caso aplicado por esta técnica de extracción líquido-líquido. Bueno, tenemos como título extracción de tetraciclina de medios acuosos empleando nuevos disolventes. Hay que tomar en cuenta que la tetraciclina es un grupo de fármaco muy usado. De hecho, es el segundo grupo de medicamentos más fabricados y usado a nivel mundial, debido a sus grandes capacidades farmacológicas. En el momento de elaboración de la tetraciclina se suele generar una corriente acuosa, ya que es necesaria tratarse por varios motivos. Tenemos los tres motivos importantes. El primer motivo es que hay estudios que apuntan que la ingestión prolongada de tetraciclina disuelta en el agua de consumo provoca una disminución de la efectividad del medicamento. ¿Por qué sucede esto? Pues las bacterias, al recibir pequeñas dosis de medicamento de manera continua, como que se acostumbran a él y se hacen resistentes a los efectos de dicho antibiótico. Entonces, en segundo lugar, tenemos que la tetraciclina presenta una serie de propiedades farmacológicas dañinas para los ecosistemas si se mezcla con las aguas de consumo. Entonces, para evitar este daño en el medio ambiente, es muy necesario minimizar la concentración del medicamento en el agua. Y por último, tenemos que resulta interesante tomar en cuenta el nivel económico, ya que se puede recuperar parte del producto fabricado de la correcta cosa y unirlo con la tetraciclina. Por ende, va a aumentar el rendimiento de la planta de producción de este medicamento. Siguiente diapositiva. Ya, existen numerosas técnicas para minimizar la presencia de contaminantes en el agua, como por ejemplo técnicas de biodegradación, de cambio iónico, de oxonización, etcétera. Pero para este caso, y por ende por el tema que estamos hablando, se utilizó la técnica de extracción líquido-líquido. Se decidió emplear en este experimento dicha técnica, pues se presenta una serie de ventajas, como que es simple, su bajo coste y un tiempo de separación de fases más corto. Para volver a recordar, la extracción líquido-líquido es una técnica de separación que permite la transferencia de un componente de una fase a otra cuando dos fases líquidas inmiscibles o parcialmente solubles se ponen en contacto entre sí. Entonces, en ese proceso es importante elegir un disolvente que tenga una serie de propiedades determinadas, ¿no? Con el objetivo de realizar una correcta extracción. Pero generalmente en la extracción líquido-líquido se suelen emplear disolventes orgánicos volátiles, puesto que estos cumplen varios de los puntos anteriormente expuestos, ¿no? Sin embargo, gran parte de estos disolventes son inflamables. Pueden ser inflamables, tóxicos, no biodegradables, y por ende, al tener estas características, se llevan muy mal con el medio ambiente, que pueden generar contaminación. Por este motivo, se suele buscar nuevos disolventes que consigan altos rendimientos y además que sean respetuosos con el medio ambiente. Entonces, dentro de esos nuevos disolventes que se encuentran en esa búsqueda, hay un nombre muy sonado que son disolventes eutécticos. Que son los disolventes eutécticos? Son disolventes que son líquidos, orgánicos, biodegradables, no son tóxicos, tienen presión de vapor nula, son inmiscibles con el agua y son baratos. Entonces, para llevar a cabo esta tesis, se escogieron tres disolventes. Tenemos el DES8. Para esto, DES significa disolvente eutécticos profundos. Eh, para este caso, se escogieron tres disolventes: el DES8, el DES10 y el DES12. El objetivo de esta tesis es realizar el estudio experimental de la extracción de la tetraciclina empleando disolventes eutécticos con bajo impacto ambiental, que es lo importante dentro de esta investigación, ¿no? Además, estudiar la eficacia de la extracción de la tetraciclina empleando como disolvente tradicional, básicamente usándolo como un referencial, ¿no?
como a modo de referencia. ¿Y cuál se usó? Se usó básicamente el acetato de etilo, que también es un disolvente muy usado, pero que tiene características como que es malo para el medio ambiente. Entonces, al tener el modo de referencia, que es el acetato de etilo, se lo comparó con los otros disolventes. Entonces, se emplean técnicas basadas en espectrofotometría, pero para culminar, concretamente, se ha analizado en esta tesis la influencia del pH, por la tetraciclina es una sustancia ácida, por lo que para realizar una correcta extracción, el pH ha de ser menor que el pKa. Y por último, la influencia de la luz, pues la tetraciclina se degrada con la temperatura y con la luz, por lo que los resultados pueden ser falseados. Y eso es todo, muchas gracias.